bienvenidos. Para servirles soy la doctora Georgina Landázuri y el día de hoy hablaremos sobre diabetes mellitus tipo 2. Para comenzar la charla les diré que la Organización Mundial de la Salud la considera como una amenaza mundial, ya que es una enfermedad que se padece en cualquier parte del mundo y que se caracteriza por tener complicaciones severas para que el paciente no tenga una adecuada calidad de vida. Se calcula aproximadamente que en el mundo hay más de 180,000 personas que la padecen, sin considerar aquellos que no se ha hecho un diagnóstico preciso. Recordemos que la gran mayoría de estos pacientes se diagnostica cuando ya tiene algún tipo de complicación. Por lo tanto, se estima que para cuando se realiza el diagnóstico, el paciente ya ha tenido de 4 a 5 años de haberla padecido sin que éste se enterara. En México ocupa el primer lugar de defunciones tanto por la enfermedad como por sus complicaciones y se puede dar tanto en hombres como en mujeres, aunque se diagnostica más fácil en mujeres porque estas son las que acuden más a consulta. Los hombres acuden ya cuando la diabetes está más avanzada. Es una enfermedad un tanto compleja, ya que generalmente no viene sola. En muchas ocasiones viene acompañada por obesidad, alteraciones en colesterol y triglicéridos, alteraciones en la presión arterial y todas estas enfermedades juntas se les llama síndrome metabólico. Esta y otras enfermedades están regidas bajo normas clínicas. En México, la norma 015 es quien nos dicta cómo seguir un tratamiento, a eso acompañado por las guías de práctica clínica. Asimismo, a nivel internacional está la Asociación Americana de Diabetes o por sus siglas en inglés ADA, las cuales también nos dictan tanto lo que es cómo va a tener el tratamiento y cómo se clasifica. Para que existan alteraciones en esta enfermedad, debe de participar el hígado y los intestinos, ya que estos son los que metabolizan los alimentos para que se conviertan en azúcar, y también el páncreas, que es el que produce la insulina. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, así que hay que hacer mucho hincapié al paciente que en cuanto se diagnostica esta enfermedad, esta no se quita, se controla, ya que muchos pacientes tienen la idea que al no estar tomando medicamentos ya se les quitó. Es de carácter heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que le puede dar tanto a hombres como a mujeres y puede dar en cualquier edad. Tiene varias variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales como son el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, etc. Esta se va a caracterizar por la elevación de la glucosa, ya sea por la falta de acción de la insulina o por la falta de la producción de la misma. Recapitulemos entonces un poco lo que son las definiciones y estas las vamos a sacar de la guía de práctica clínica número 178. La diabetes mellitus tipo 2 entonces va a ser un trastorno que se caracteriza por las concentraciones elevadas de glucosa en sangre debido a la deficiencia de la producción o acción de la insulina. Aquí tenemos que considerar también la prediabetes, que se considera la glucosa anormal en ayuno, y a la glucosa que ya sea de manera aislada o combinada. Por lo tanto, consideramos que una glucosa anormal en ayuno es arriba de 100 pero menos de 126 y una glucosa postprandial sería después de 2 horas de ingesta de los alimentos, tomando en consideración que sea arriba de 140. La diabetes gestacional es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo. Y hay que tener mucho cuidado con estas pacientes, ya que generalmente el producto o el bebé en este caso va a tener también complicaciones. Puede ser un producto macrosómico, que quiere decir que pese más de 4 kilos y va a tener la posibilidad de presentar hipoglucemias al nacer y también a la larga puede presentar diabetes. La diabetes tipo 1 es la diabetes en la que existe destrucción de células beta del páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de la insulina. Estos pacientes pueden ser en cualquier edad, casi siempre son delgados y suelen presentarse de comienzo abrupto.
de signos y síntomas de deficiencia de la insulina y generalmente son pacientes que se detectan antes de los 30 años de edad. La diabetes tipo 2 es el tipo de diabetes en el que se presenta resistencia a la insulina y en forma concomitante una deficiencia de producción de la insulina. Puede ser absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años cuando se les hace el diagnóstico. Generalmente estos pacientes son obesos y presentan relativamente pocos síntomas clásicos. Entonces, esto nos hace ver que generalmente los síntomas se dan más en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2, pero no quiere decir que no tengan otro tipo de síntomas. Existe una cuarta clasificación de diabetes y aquí están inmersas varias enfermedades, como lo pueden ser algunas mutaciones de algunos genes, alguna resistencia a la insulina específica. También podemos tener una diabetes idiopática, una pancreatitis, un traumatismo en el páncreas, una enfermedad de cáncer o una neoplasia, una enfermedad que esté afectando directamente al páncreas. También puede ser por algunos síndromes, por ejemplo, por infecciones como la rubiola, el citomegalovirus, por fármacos como lo son los corticoides. También puede ser por algún tipo de síndromes como el síndrome del Turner o síndrome de Klinefelter. Aquí les dejo una lista para que se den una idea de cuántas enfermedades pueden producir lo que sería la cuarta clasificación de la diabetes. En general, bueno, van a ser síndromes que van a ser específicos que afecten el páncreas exócrino y pueden ser, pues les digo, como una pancreatitis o una fibrosis quística como tal y también en pacientes que estén tomando medicamentos como para el VIH. También aquí tenemos otra característica que sería la resistencia a la insulina o la prediabetes, en donde encontramos que el paciente tiene una glucosa anormal en ayuno. ¿Y cómo podríamos identificar la glucosa anormal en ayuno? Entonces sería aquellos pacientes que cuando se despiertan le tomamos la glucosa y esta está por arriba de 100, pero no por arriba de 126, que es cuando se hace el diagnóstico. Para que el paciente tenga una glucosa normal depende mucho también de la alimentación que haya tenido un día previo. Por eso es que una sola cifra no nos va a servir. Generalmente manejamos 3 cifras en adelante o cuando ya se hace una toma de laboratorio y esta sale por arriba de 126. También tenemos otra forma que sería la glucosa postprandial, que es cuando el paciente toma alimentos y 2 horas después de que se tuvo el primer bocado se realiza una toma de sangre y esta está por arriba de 140 o en su defecto está por arriba de 200. ¿Qué quiere decir? Si está por arriba de 140, entonces tendremos que hacer otros estudios como la tolerancia a la glucosa por medio de la curva de tolerancia a la glucosa y entonces aquí se le da al paciente 75 gramos de glucosa diluida en agua, se está tomando la glucosa de manera cotidiana cada 2 horas y entonces ahí podremos identificar cómo está tolerando el paciente esta glucosa. Pero si la glucosa sale arriba de 200, ahí no hay más que decir que ya es un diagnóstico de diabetes. El diagnóstico, como ya lo vimos, puede ser entonces a cualquier edad y la situación aquí es que tenga la elevación de la glicemia, pero también puede ser acompañado por varios síntomas. El primero sería mucha sed o polidipsia, mucha hambre o polifagia y muchas ganas de ir al baño o poliuria. Como ya lo comentamos, generalmente puede ser que el paciente tenga pérdida de peso y esto se da generalmente en el paciente tipo 1, pero también el paciente tipo 2 puede llegar a presentar pérdida de peso cuando ya tiene afecciones muy importantes. Generalmente el paciente tipo 2 va a ser un paciente obeso. Y de aquí también nos podemos apoyar con una toma de laboratorio que se llama hemoglobina glicada. Si quieres saber un poquito más, te invito a que veas el video de hemoglobina glicada o glicosilada para que tengas un poco más de conocimiento de la misma. Pero te quiero comentar que esta casi no la tienen todos los laboratorios, por eso es que no es como el estándar de oro, aunque nos puede ayudar muchísimo. Esta no debe de pasar de 6.5. Cuando la hemoglobina glicada ya pasa de 6.5 podemos también hacer un diagnóstico, pero ojo, porque los adultos mayores por norma oficial mexicana no lo especifica, pero la guía de práctica clínica de diabetes mellitus en el adulto mayor nos habla que esta puede llegar incluso hasta tener 8 y ser dentro de parámetros normales. Recordemos que el adulto mayor no tiene el mismo metabolismo que un joven. Aún así, tenemos que llegar a metas metabólicas que vamos a ver a siguiente.
Una vez que ya haya tomado un empoderamiento este paciente, hay que comentarle que el ejercicio para que la glucosa baje debe de ser un ejercicio activo por lo menos de 20 minutos. Si es un ejercicio pasivo, puede ser por lo menos de 60 minutos. Entonces, si el paciente lleva una adecuada alimentación, si realiza ejercicio, si quita el ambiente diabetogénico, es un paciente que puede llevar el tratamiento sin fármacos. Pero si por alguna razón, a pesar de que esté elaborando todo esto que acabamos de comentar y no baja la glucosa, entonces hay que iniciar con monoterapia, que en este caso el estándar de oro podría ser la metformina. La metformina va a inhibir la neoglucogénesis, que quiere decir que va a inhibir la producción de glucosa como tal. A nivel hepático, va a hacer una disminución de esa resistencia como tal. Es la primera elección salvo contraindicaciones o la intolerancia. Esta no afecta el peso, es bien importante porque muchos médicos y muchos pacientes toman la metformina sin ser diabéticos. Si bien la metformina es una pastilla que nos ayuda a otras enfermedades como sería el ovario poliquístico, por ejemplo, esta como tal no se utiliza para bajar de peso. Pero bueno, ese es mi criterio, ya algunos otros médicos sabrán algunos otros criterios, pero en realidad la metformina no baja de peso. Yo les comento a mis pacientes que es como una dama de compañía, porque es la llave que hace que entre la glucosa en la célula y entonces se pueda de alguna manera metabolizar, pero en realidad es pues solamente eso, porque no produce una hipoglucemia como tal. Eso es muy importante porque muchos pacientes cuando se van a tomar lo que es los laboratorios o que van a consulta dicen es que no me tomé la metformina porque no he desayunado y no se me vaya a bajar el azúcar. Entonces hay que tener cuidado de decirle a los pacientes que esta no nos va a producir como tal una hipoglucemia, a diferencia de otros medicamentos. La gran mayoría de los efectos adversos de la metformina van a ser en evacuaciones diarreicas en un 30%, pero esto no debe de pasar más de una semana. Si el paciente tiene eventos de evacuaciones diarreicas de manera continua, entonces hay que valorar el retirar este medicamento y cambiarla con otra como por la carbosa, por ejemplo. Sin embargo, también hay que considerar que los pacientes que están medicados por más tiempo con metformina van a ser pacientes que tienen deficiencia de vitamina B y entonces hay que suplementar a los pacientes con vitamina B. Uno de los efectos secundarios más importantes de la metformina puede ser la acidosis láctica y si presenta eso, pues hay que retirarla. Recordemos también que está contraindicado en insuficiencia hepática, en alteraciones respiratorias, cardíacas severas, en embarazo y en lactancia, en deshidratación. Eso es muy importante porque la gran mayoría de los adultos mayores padecen de deshidratación y toman metformina, entonces hay que tener mucha precaución con eso. Y aquí les dejo una tabla de las características generales de los hipoglucemiantes dadas por la Guía de Práctica Clínica IMSS 718 para la diabetes tipo 2, en donde manejamos algunas dosis de vía oral, algunas dosis máximas, los efectos adversos y las contraindicaciones de estos medicamentos. También tenemos otros tratamientos como por ejemplo los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, que en este caso pues por ejemplo son la sitagliptina, la vidagliptina, la linagliptina, etcétera. Y en estos, bueno, hay que considerar que tampoco van a alterar el peso, que tienen pocas hipoglucemias, que tienen pocas interacciones con medicamentos, que eso es muy importante, que generalmente no requieren un ajuste en pacientes con enfermedades renales crónicas y que además pueden ser las ideales para combinar terapias con la metformina, sobre todo en adultos mayores, porque estas, además de que son de un costo pues no tan alto, aunque son más altos que las sulfonilureas que vamos a ver ahorita, pues lo que hace es que no tiene tantos problemas para bajar lo que es la glucosa, o sea, no hacen hipoglucemias. Inconvenientes, bueno, pues hay que reajustar algunos tratamientos farmacológicos y que están contraindicados también en embarazo y en lactancia, y en específico la valdagliptina está contraindicada en insuficiencia hepática y elevación de las transaminasas como tal.
Tenemos también lo que son las sulfonilureas. En este caso, aquí se utilizaba mucho lo que es la glibenclamida. También tenemos la glicazida. Estas son de menor costo. Todavía se ocupan mucho a nivel de cuadro básico, pero ya casi están en desuso porque tienen muchos efectos adversos, sobre todo en lo que es las hipoglucemias. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además a la larga tienen pérdida de la eficacia. También están contraindicadas en el embarazo y la lactancia, están contraindicadas en menores de 18 años, también están contraindicadas en reacciones adversas a las sulfamidas previas, o sea, pacientes que ya han tenido alteraciones con este tipo de medicamentos. En fin, también tenemos las insulinas, que solamente voy a mencionar qué tipo de insulinas hay, porque hablar de insulinas, bueno, pues es un programa completamente amplio. Tenemos insulinas como la Lispro, que es una análoga de acción corta. Tenemos la de acción rápida, la acción regular, la intermedia, que es la NPH, la análoga de acción larga, que es la glargina, la análoga de acción larga como la de Timir. Y así tenemos también la lisproprotamina, la lisproprotamina de 50, de 25, entre otras. Si bien muchos de los pacientes se ven beneficiados con la aplicación de la insulina, porque muchos le tienen mucho miedo y la verdad es que a veces salva mucho a nivel orgánico al paciente en vez de estar tomando mucho medicamento. Entonces aquel paciente que no está controlado con medicamentos orales, entonces es muy adecuado que empecemos tratamiento. El paciente ya está tomando doble terapia de medicamento y aún así no baja la glucosa, entonces hay que valorar mucho la colocación de la insulina. También hay que considerar que estos pacientes generalmente llegan a ser hipertensos, así que una de las cosas que tenemos que estar vigilando es la presión arterial, que no pase por arriba de lo que es 130/90. Si esto llega a pasar y ya se hace el diagnóstico de hipertensión, pues hay que valorar medicamentos como el enalapril, como el losartán, como la hidroclorotiazida, la clortalidona. También tenemos la necesidad de ocupar a veces el captopril como regulador a nivel renal, pero en realidad los ajustes farmacológicos van a ser específicos de cada paciente. Y bueno, hablando de los algoritmos, tenemos que identificar algo muy importante, ya que aquí tenemos 3 diferentes características de complicaciones con los pacientes. La primera, o la que es más importante, sería la nefropatía, y esto ya estamos hablando cuando el paciente tiene alguna alteración a nivel renal. Y aquí, bueno, pues hay que tener mucho cuidado porque hay que empezar tratamientos farmacológicos, como les comentaba, los inhibidores de la IECA. En el caso del paciente diabético, muchas veces se diagnostica la diabetes por alteraciones en el pie. Cuando el paciente se llega a lastimar el pie, llega a tener algo que se llama pie diabético. Y justamente es porque el paciente tiene alteraciones a nivel sensitivas, o sea, llega a perder la sensación de dolor a nivel de los miembros pélvicos, y entonces hay que identificar cada vez que vaya a consulta el paciente, hay que quitarle los zapatos, ambos zapatos, para que identifiquemos el estado de salud del pie, que identifiquemos la hidratación, sobre todo en el adulto mayor hay una poca o nula hidratación a nivel de los pies, que veamos si hay lesiones micóticas, o sea, si hay honguitos tanto en las uñas como a nivel interdigital o entre los dedos. Hay que revisar también la temperatura. Si la temperatura del pie es muy frío, hay que tener cuidado porque también podemos estar hablando de una alteración en la circulación. También hay que verificar si no hay fisuras, si no hay zonas de hiperpigmentación, que generalmente los pacientes diabéticos llegan a ser manchas hiperpigmentadas a nivel de miembros pélvicos, ver si no hay edema también, y esto puede ser desde algo muy sencillo por la falta del reposo, el estancamiento de líquidos, o ya una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca, que como les comento son de los problemas que tienen más los pacientes diabéticos. Asimismo, bueno, vamos a ver la evaluación con un monofilamento, y esto es para que pasemos un filamento que nosotros los médicos tenemos como equipo, pero bueno, si en ese caso no se cuenta con él, puede ser incluso con una batelenguas, en donde lo pasemos por varias regiones del pie y pidamos al paciente
que nos diga si tiene sensaciones de en el momento que estamos tocando el pie. También podemos hacer una valoración por sonido, pero bueno, eso generalmente no tenemos el diapasón, pero la idea es valorar el pie lo más posible. Asimismo, el paciente diabético tiene algo que se llama neuropatía diabética, y esto, bueno, pues hay que valorarse por medio del interrogatorio y por medio de la exploración física también, en donde se debe de interrogar dolor típico ardoroso, en donde tenemos el paciente generalmente nos dice que el dolor es de predominio nocturno y que está específicamente en un área anatómica, en donde puede haber incluso algo que preocupa mucho a los pacientes es que generalmente hay una disfunción eréctil. En el caballero, pero incluso también en la mujer. Recordemos que el clítoris se comporta como el pene y hay una pérdida de la libido en los pacientes. Asimismo tienden a tener infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces hay que explorar, como les dije, la sensibilidad con el monofilamento. Y también hay que explorar la sensibilidad con el diapasón. Si no tenemos la oportunidad de hacerlo, bueno, pues entonces por lo menos como les decía, con una batelenguas. Para el tratamiento de la neuropatía diabética podemos apoyarnos de tratamientos como la gabapentina, como la oxcarbazepina, como la carbamazepina, pero bueno, eso ya lo dejaremos cuando el paciente realmente lo amerite. Y finalmente tenemos que llegar a una meta de control metabólico, en donde estamos hablando que la hemoglobina glicada no debe de ser mayor a 7, en donde la glucemia basal y preprandial no debe pasar de 70 a 130, cuando el colesterol total no debe de pasar de 200, cuando el colesterol bueno no esté disminuido y el malo no esté incrementado. Aquí les dejo una tabla para que más o menos vean los datos. También hay que vigilar, como les comenté, los triglicéridos, la presión arterial y el peso. Es muy importante que el índice de masa corporal del paciente disminuya. Asimismo, les voy a dejar 2 algoritmos más que se encuentran tanto en las guías de práctica clínica como en la norma oficial 015, que realmente, bueno, no los estoy mencionando porque son hasta cierto punto repetitivos. Como ven, es muy amplio, que realmente tiene mucha tela de donde cortar, pero bueno, es una idea general de cómo se presenta la diabetes tipo 2 y hablamos un poquito más de otro tipo de diabetes, pero este tema se puede extender muchísimo, así que por el momento lo dejamos aquí para que revisen los algoritmos. Si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes.